Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Estrategias de negocios e innovación disruptiva para pymes, impactos del COVID. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al maestro Óscar Montaño Arango, profesor investigador del área académica de Ingeniería del Instituto de Ciencias Básica e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Jalisco. Agradecemos también al maestro Werner Horacio Varela Castro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrito a la Escuela de Sistemas Unidad Torreón. Agradecemos también al maestro Carlos Francisco Ortiz Paniagua, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. De igual manera agradecemos a Andrés Morales Alquicira, profesor investigador de la UAM, Xochimilco, corresponsal de los proyectos de investigación, empresas y nuevas estrategias competitivas en México y en otras economías, y apertura comercial y competitividad de la industria del calzado. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad. De Muy igual buenos manera, les días. anunciamos que posteriormente podrán consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora dejo, en el uso de la voz, al doctor José Sánchez Gutiérrez. Muy buenos días tengan todos. En esta ocasión tocaremos tema muy importante y vital para el éxito del país en un futuro cercano, que coadyuve el hecho de plantear qué estrategias, qué condiciones serán las que tendrán las pymes, cómo tendremos que responder a esas condiciones después de la problemática de salud y económica que ha tenido el país, y qué tanto ser disruptivos puede originar unas más posibilidades de éxito para las pequeñas y medianas empresas. Todos sabemos que las condiciones del mundo van a ser muy difíciles. En nuestro país se han hecho prospectivas de que quizás en este año vayamos a tener cerca del 10% de déficit, en lugar no de superávit. Nuestro PIB va a descender un 10%. Y si bien nos va, se estima que alrededor de entre 2 a 3 años podríamos recuperar lo perdido. O sea que de alguna manera casi estaríamos hablando de que tendríamos mínimo 3 años perdidos dentro de las condiciones de país y las condiciones que se han presentado. Obviamente los problemas sociales todavía no lo hemos vivido, estamos por empezar a vivirlos una vez que empiece toda la sociedad en general a estar dentro de la actividad, y ahí es donde vamos a empezar a ver condiciones que tenemos años o decenas de años que no se presentaban. Para ello, ahorita viene una serie de condiciones en el país, y para lo cual nuestros 4 panelistas nos darán unas reflexiones al respecto. La primera pregunta que yo les haría, dentro de las realidades que hay en las pymes, las condiciones que hay en las pymes, ¿cuál sería las estrategias o los elementos genéricos que se podían presentar? Número 1, ¿cómo estaban las pymes antes de la pandemia? ¿Cómo se encuentran en este momento? ¿Y
qué perspectivas se perciben respecto a las mismas. Doctor Oscar, ¿gustas iniciar tu comentario? A ver, buenos días, antes que todo. Sí. Miren, uno de los problemas que se ha tenido, y desde antes de la pandemia, es que uno de los puntos focales es que todos los sistemas y todas las organizaciones deben de ver desde un punto de vista, desde un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico donde veamos las realidades que existen, que son sistemas, y de cómo estos sistemas son dinámicos y cambiantes. Obviamente, ahorita lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma que se ha generado por la incertidumbre, ¿sí?, de lo que es el COVID. Entonces, aquí uno de los puntos importantes es de cómo las empresas se van a adaptar ante esta contingencia, cómo los empresarios tienen que adaptarse a través de cambiar sus realidades, a través de cómo ellos van a entender los nuevos marcos regulatorios, cómo van a entender todo lo que significa su cadena de suministros. Y también un punto muy importante, ver hacia el futuro, cómo se van a trazar ese futuro para que ellos primero no se posicionen, primero que estén presentes y después viene el posicionamiento, porque esto va a ser algo muy importante, porque acuérdense que las empresas también dependen de otras empresas, dependen tanto de distribuidores, dependen de proveedores y también están inmersos en un marco económico que ha estado cambiando continuamente. Entonces, este es un punto muy importante que considero que deben tomar en cuenta, ¿no? Y sobre todo tener un buen plan estratégico donde estén asociados con universidades o centros de investigación. Muy bien. Okay. Doctor Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto de estas realidades de las pymes y condiciones a posteriori? Bien, recordemos que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar con personalidades tan distinguidas y además en un centro internacionalmente tan reconocido como es el CUSEA y la Universidad de Guadalajara. Bueno, yo quisiera platicar muy brevemente sobre el contexto que teníamos antes de la pandemia. Ya era un contexto que se avisoraba como para una recesión o una crisis a nivel macroeconómico, y era un contexto de mucha incertidumbre por la firma del Tratado de Libre Comercio y las condiciones en las que venía. Esto para las pymes, de alguna manera, como son el último eslabón o el primer eslabón, según se quiera ver, en donde se tiene contacto directo con la realidad económica de los mayores generadores de empleo en este país, pues ya venían con la incertidumbre de ahora qué nos van a pedir, ahora qué va a pasar, qué cambios va a haber y qué regulaciones y demás. Todo esto es como el contexto en el que ya venía la incertidumbre gestándose. Cuando viene el COVID, pues por supuesto que entra en pausa el sector de las pymes en una parte, porque aquí tenemos que hubo ganadores y hubo perdedores, ¿no? Los ganadores son aquellos que rápidamente se adaptaron y empezaron a cambiar su giro para las demandas sociales. Es decir, aquellos que se pusieron a hacer cubrebocas cuando antes hacían industria textil, los empezaron a diseñar cubrebocas de otra manera porque vieron que el cubrebocas ya iba a ser algo de la forma de vestimenta cotidiana, ¿no? Y que también aquellos que venían haciendo salsas o otra cosa y de repente empezaron a hacer gel antibacterial y aprovecharon sus redes de distribución, pues a ellos no les ha ido tan mal como a los que han bajado sus ventas, como algunos restaurantes que no se pudieron adaptar rápido a vender a domicilio y a tener los servicios que demanda esta nueva realidad, esta nueva normalidad. Y en ese sentido, creo que lo que viene son todavía cambios más rápidos, más radicales, a mayores velocidades y con mayor acentuación. Entonces, seguramente lo que vamos a experimentar tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, el adaptarse a los cambios, acostumbrarse a los cambios y empezar a ver la incertidumbre como lo cotidiano, como lo que todos los días nos está rodeando, ¿no? Gracias. Muy bien, Carlos. Andrés, desde la problemática que están viviendo ustedes allá, tú como profesor investigador de la UAM, ¿cómo perciben ustedes esta gran problemática que cada vez se agudiza y se agudizará más respecto a las condiciones que hay y que tendrán las pymes en el mediano plazo? Bueno, antes que nada, un saludo a todos. Yo quisiera decirles que el problema de las MIPYMES
no es un problema que se manifieste exclusivamente por el problema de la pandemia. Ya las empresas presentaban serios problemas. La economía mundial se venía contrayendo desde el 2017-18 y particularmente en el año 2019 por las crisis que hay a nivel mundial, por esa gran presión y esa tensión que había a nivel de comercio, empezaban a tener serios problemas. En el caso mexicano, bueno, observamos que hay una caída en el crecimiento del PIB y este es un contexto que le pega a las empresas. Primero. Segunda, el problema del cambio tecnológico disruptivo, que es el tema de la cuarta revolución industrial, no surge con la pandemia, viene detrás. De hecho, hay teóricos que plantean que la crisis del 2008 ya también era resultado o fue parte del resultado del desarrollo científico-técnico. Mucha gente en el 2000 había contratado créditos, para el 2018 muchos ya habían perdido el trabajo, producto de que había un desarrollo científico-técnico disruptivo y que venía quitando mano de obra, venía cambiando la dinámica productiva. Entonces, además, en México hay un cambio en el 2018, en diciembre de 2018 ingresa el nuevo gobierno y al parecer ese nuevo gobierno también en lo interno va a adoptar una política de no gran apoyo a las empresas. Es más, prácticamente va a cancelar los programas de apoyo a los innovadores. Por ejemplo, va a reducir todo el apoyo financiero para CONACYT, de tal suerte que mucho de lo que se utiliza para promover la tecnología, pues viene en caída. Y esto va a tener un efecto, que cuando se da la pandemia se va a acelerar. Pero también la pandemia no nos debe quitar de vista que el fenómeno es un fenómeno estructural mucho más profundo, ¿sí? El problema de las MIPYMES, de las pymes, es un problema mucho más grande, que incluso si no tuviéramos la crisis de pandemia, de todas maneras estarían en crisis, estarían en problemas. Entonces, hay que pensar que esta pandemia, como dijo el presidente, le cayó como anillo al dedo porque pareciera que el problema es ahora pero no lo es un problema estructural. Esa es una primera parte. La segunda parte es cómo estas empresas están en esa dinámica mundial. Observemos que esa dinámica de la cuarta revolución industrial es una dinámica de adopción de nuevas tecnologías, de tecnologías disruptivas. Y nuestras empresas, las MIPYMES, muchas de ellas no trabajan con este tipo de tecnología, ni se están insertando de manera directa, sino de manera colaborativa, de manera vinculada. Ajá. Pero además el modelo de desarrollo mexicano, obsérvese, que se privilegia el comercio exterior, la vinculación con el exterior. Y el mismo CONACYT, el mismo INEGI, reconoce que la vinculación de las MIPYMES con estas grandes cadenas de valor es muy pequeña. Prácticamente un 5, un 7% de las MIPYMES se integran a grandes cadenas de valor. El otro 93, 95% nos vamos a encontrar que no está vinculado. Y entonces, eso es un serio problema. Es decir, más allá de la pandemia, hay un problema de modelo, hay un problema de fondo, hay un problema de política interna. Esto no niega también otro tema, el tema de la cultura organizacional. Las empresas, si nosotros observamos la encuesta nacional que se aplica a las empresas para conocer su productividad, nos encontramos con que muchos de ellos culturalmente no consideran pues integrarse a cadenas productivas. La integración a cadenas productivas tiene una gran ventaja. Permite a las empresas que se vinculan acceder a nueva tecnología. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas que están en los procesos globales les exigen desarrollo científico-técnico, les exigen ciertas normas de calidad que solo van a cumplir si se innova, si cumplen con esas normas. En la medida en que te alejas de ello, pues evidentemente no van a tener ese acelerador que sería la exigencia de vincularse a cadenas productivas. Entonces, el problema es en realidad muy serio. Hay otro problema también, el problema de que el gobierno federal en este momento no tiene
un programa estratégico de apoyo a las MIPYMES. Existen programas, pero desvinculados, desordenados, ¿sí? No existe un programa integrador. De hecho, apenas las autoridades están empezando a organizar. Si ustedes observan, por ejemplo, el programa de estímulos a la inversión en 2019 se canceló. Las empresas solicitaron créditos y al final, prácticamente en diciembre de ese mismo año, después de un año de solicitud, les dicen, ¿saben qué? Pues no hay recursos. Y se cortó ese programa. Entonces, ese es un problema bastante serio. Sí, es muy amplio. Ok, Andrés. Werner, ¿cuál sería tu opinión respecto a este cuestionamiento que les hice? De hecho, voy a poner aquí las láminas que por ahí preparaste para que, si quieres, iniciar con la exposición de las mismas. Sí, básicamente la idea es ver en qué posición estaban las pymes. Ahorita el profesor Andrés daba esos datos. En el 2018 se levantó la encuesta, pero como todo en México, pues un año después el INEGI lo presenta en el mes de septiembre de 2019. Y hoy en 2020, pues podríamos decir que es básicamente cómo estaban las pymes. Y eso es lo que ponemos aquí. La primera idea de cómo estaban las pymes es que el análisis es a veces revelador, porque las micros en México representan más de 4.1 millones de empresas. Y las pequeñas y medianas solamente son 111.958, o sea, 112.000. Y nos da 4.169.000 empresas entre micros, pequeñas y medianas. Eso es lo primero que nosotros vemos, cómo está integrado la empresa en México. Realmente las micros hay que recordar que son menos de 10 empleados. La otra que es muy impactante para mí es que el 97.3% son microempresas y el 2.7%, solamente el 2.7% son pequeñas y medianas, hasta antes de la pandemia. En capacitación, el reporte dice que solamente el 15.3% capacitan. El 13% de esas, el 61% son mujeres y el 39% hombres y 39% mujeres. Lo que es interesante aquí es que 7 de cada 10 empresas, micros, medianas y pequeñas, no capacitan porque dicen que la gente ya cuenta con conocimientos y habilidades. Y el 13.2% manifestó que contrata personal que ya está capacitado. Y cuando les preguntan que por qué no capacitan, ese 7 de cada 10 es que dicen que es un costo muy elevado. En capacidades gerenciales, el 25% de las personas solucionan los problemas y también dan acciones para evitar que suceda nuevamente. El 21.5% pues soluciona el problema pero no le da seguimiento. El 28% hace monitoreo. El 8.2% checa más indicadores que los básicos 5%. Y lo que hay que comentar de esta capacitación gerencial es que habría que revisar el nivel educativo de los empresarios, de las microempresas, que representan el 97.3%. Habría que ver cuál es su nivel educativo, porque les falta algo muy importante, que es el proceso de planeación. Por otra parte, en apoyo gubernamental y financiamiento, uno se sorprende cuando dice que si les ofrecieran créditos, 7 de cada 10 micros, pequeñas y medianas no utilizarían los créditos ofrecidos. ¿Por qué? Porque son caros, porque no los necesitan. Pero si tú les ofreces dinero a las micros, pequeñas y medianas,
el 70% no lo va a requerir, no lo va a contratar. Eso no quiere decir que no necesiten dinero. Significa que no lo van a contratar. No tienen el pensamiento de inversión a partir de créditos. No tienen la evaluación de proyectos de inversión que les indiquen que si piden prestado pueden hacer crecer la empresa. No tienen esa forma de pensar. Y 3 de cada 10 que sí utilizaron créditos y financiamiento lo dedicaron básicamente a comprar maquinaria, insumos y pago de otros créditos. Y cadenas de valor, lo decía ahorita Andrés, el 95.4% de las empresas declaró que no participa en cadenas globales de valor. O sea, no las necesita, no tiene información cómo hacerlo, no le interesa participar en ellas. Y el resto considera que el beneficio que obtiene es el acceso a otros mercados, precios, información. Pero ahí también tenemos otro problema. El 95.4% no está ligado a cadenas de valor de empresas grandes. Eso me impacta a mí porque yo siempre creí que las empresas grandes, aquí en Torreón, Peñoles, pues el día que se puso en huelga, pues quebraron algo así como 300 pequeñas empresas, ¿no? Que estaban ligadas con ellos, que les vendían papelería, limpieza, suministros de todo tipo. Y ahora me resulta que pues no. El 95% de los que están en Torreón no tienen nada que ver con Peñoles. Hasta ahí quisiera mi participación por lo pronto. Es una radiografía nada más de cómo estábamos antes de la pandemia. Okay. Gracias. Sí, me gustaría hacerles otra pregunta a los panelistas. O sea, ahorita hablamos del, digamos, el esquema, cómo se encuentran las pymes, cómo estaban antes, cómo se encuentran en este momento. Entraría, dado que estamos hablando de estrategias de negocios, ustedes como investigadores, y ahorita les pasaría el gorro de consultores, ¿qué harían respecto a generar estrategias prácticas para que las pymes pudiesen afrontar la problemática del COVID? Andrés, si quisieras empezar. Yo creo que hay que identificar con mucha claridad cuáles son las necesidades que tiene cada empresa y en dónde puede ser competitivo, ¿sí? Dónde la empresa puede ser competitiva. A mí me queda claro que el modelo económico mexicano, al privilegiar el comercio exterior, pues son las grandes multinacionales y las grandes empresas de capital nacional las que se vinculan y son las que participan en los programas de exportación. El 5% de las MIPYMES son las que participan en esas cadenas globales. Entonces hay un 95% que están fuera. Y esas que están fuera solo prácticamente se enfocan al mercado interno. Para enfocarse al mercado interno, bueno, sabemos que el mercado interno mexicano no es un mercado exigente. Es un mercado que acepta niveles de calidad inferiores. Las empresas, las pymes, las pequeñas y las medianas, aquí quisiera excluir a las micro, pensaría más bien en las pymes, prácticamente trabajan con tecnología de la tercera revolución industrial. No están trabajando con tecnología de la cuarta revolución industrial. Aquí habría que considerar cuáles son las tecnologías de la cuarta revolución. Son la comunicación móvil, la nube, el análisis Big Data, la comunicación máquina a máquina, las plataformas sociales, la impresión 3D, la robótica colaborativa, la realidad aumentada y la ciberseguridad. Todas estas, a través de programas de digitalización, generan soluciones inteligentes, innovaciones inteligentes, cadenas de suministro inteligentes. Y las cadenas de suministro inteligentes, aquí sí entrarían las pequeñas y medianas. Pero ojo, para poder entrar se requieren normas de calidad. La ISO 9000 y todo lo demás, en realidad se convierten en unos diques que impiden el ingreso porque estas empresas no tienen la calidad en sus productos o en sus servicios. Y las empresas que compiten a nivel global, pues exigen esto. Entonces, ¿en qué hay que trabajar? Pues hay que trabajar en esa tecnología que permitiría el acceso. De ahí salen una gran cantidad de cursos, salen una gran cantidad de
habilidades que hay que formar en esas empresas. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es generar un cambio en la cultura organizacional. Sabemos, como ya lo decía el profesor Werner, la capacitación en las micro, ahora sí voy a hablar de las micro, es mínima. El 15% capacitan. Entonces, aquí habría que romper primero con ese paradigma. Entender que hay un cambio. Segundo, entender que si no te interesa ese mercado, entonces ni te metas con esa cuarta revolución industrial. Entonces, eficienta tu tecnología de la tercera revolución industrial. ¿Sí? Y aquí es donde va a haber necesidad de gente que sepa poder utilizar ese tipo de tecnologías. ¿Cuántas empresas micro utilizan realmente paquetería tan solo para su logística, tan solo para su poner al día y en orden todos sus procesos? Muy pocas empresas. Prácticamente las que conozco trabajan con Excel, con hojas de Excel, con una tecnología básica, pero no utilizan sistemas más avanzados. ¿Por qué? Pues que hay un problema que es el costo de la paquetería. Tan solo la paquetería es costosa. La actualización es costosa. Entonces, ¿qué requieres? Pues requieres tener gente formada en esas habilidades. Aquí creo que la Secretaría de Economía debería tener programas y esquemas para apoyar a esas empresas reconociendo esas capacidades. Ese es un tema. El otro tema es la calidad humana, la formación de la gente. Con la pandemia nos dimos cuenta de que mucha gente hizo trabajo en casa, pero ese trabajo fue agotador, fue extenuante, ¿sí? Pero ojo, solamente se puede hacer el trabajo de coordinación, el trabajo de planeación, el trabajo de control. Pero el trabajo productivo, ese no lo puedes hacer desde casa. El manejar máquinas, el manejar equipos, el atender una serie de herramientas y procesos, esos no se pueden hacer en casa. Entonces, habría que pensar, repito, en qué habilidades para que entonces se trabajara en ello. Y en ese paso, la conciencia, la capacidad intelectual del hacedor de la empresa y sus colaboradores, pues tendrían que empezar por cambiar esa mentalidad. Ok. Bien, Werner, ¿quisieras continuar con tus respondiendo a esta pregunta? Aquí, nada más para reforzar lo que decía el profe Andrés. Realmente, no, si era la... Bueno, la idea básica es cuando hablamos de recurso humano. El recurso humano es algo impresionante. Las micros tienen el 41.2% o 8%, 41% del recurso humano en México está dentro de las micros. Y solamente algo así como el 30% está entre las pequeñas y medianas. Entonces, así estábamos. Yo creo y pienso que que ocurrió, la pandemia, el irnos todos a casa, ya me lo han preguntado a alguien y decían, bueno, económicamente, ¿qué va a ocurrir? Primero, yo tengo más de 60 años de edad y tengo más de 40 de profesión. Nunca había visto lo que hoy está ocurriendo. O sea, no tenemos manera de decir lo que sigue es esto. No hay manera de decir lo que sigue es esto con probabilidad o certeza. Yo, en lo personal, en modelos econométricos, pronóstico, en modelo programa de México, no, o sea, no hay manera. Entonces, la pregunta es, ¿rompemos paradigma? La manera de hacer las cosas, los modelos tradicionales, ¿todos quedan excluidos o los vamos a dejar a fuerza? A mí me llama mucho la atención. Si quieres, quita el PowerPoint, no lo voy a requerir. Lo que yo pienso es que se rompió el esquema. No sé si ustedes, cuando la economía se rompe en los modelos neoliberales que tienen mucho comercio internacional,
lo que hacen los gobiernos es regresar inmediatamente a los modelos keynesianos, a tratar de dar dinero a la demanda para que sobreviva el sistema, porque sin dinero, pues el consumidor no compra y el productor deja de producir. Cuando estamos hablando de neoliberalismo o liberalismo, estamos diciendo que toda oferta crea su propia demanda. Pero cuando se rompen o se presentan problemas de este tipo, crisis, pues regresamos a lo de hace un siglo, ¿no? Dale dinero. Marshall decía, haz un hoyo, dale un peso, y pon a otra persona a tapar el hoyo y dale otro peso, porque sin dinero no va a haber sistema. Pero eso tampoco lo podemos revisar. Pero si uno busca o escarba por ahí, dices, bueno, ¿y la demanda del consumidor individual? ¿Qué va a pasar con el consumidor individual? Me voy a aterrizar un poquito a las micros y las medianas y las pequeñas. Pues tenemos un problema muy serio, porque hay algo que se conoce como el efecto ingreso y el efecto sustitución. Y en el efecto ingreso y el efecto sustitución, cuando deja a la gente de consumir o cuando tú le subes el precio, automáticamente se va a bienes sustitutos. El restaurante al que todo mundo iba ya no va. Ahora está en su casa recibiendo comida o haciendo comida. Cuando regrese ese restaurante, la pregunta es ¿cuánta gente va a volver a ir a ese restaurante? Porque ya descubrió métodos y formas de hacer las cosas diferentes. Entonces, yo lo que digo es que estábamos así, como dije en las estadísticas del INEGI, y luego, ¿cómo estamos? Pues con una pandemia, todos encerrados, y lo que sigue, no lo sabemos. Lo que sí puedo asegurar es que va a haber un efecto sustitución de la gran mayoría de los productos que existen en el mercado. La manera de comprar, la manera de vender, la manera de hacer, tiene que cambiar por el efecto ingreso y el efecto sustitución. No estoy hablando de sustitución de importaciones. Ese efecto ingreso y efecto sustitución dice que hay gente que va a regresar a consumir lo mismo de antes, pero muchos se van a quedar en el efecto anterior. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar. La pregunta es, ¿qué le recomendaríamos al microempresario? En principio, que es el 41% de la población y el 90 y tantos por ciento de las empresas, ¿qué hacer? Esa sería la pregunta que habría que hacernos ahorita entre todos y tratar de contestarla. Esa sería la posición mía. Oscar, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu respecto a estas reflexiones? Mira, yo creo que uno de los puntos importantes, primero, es cómo nosotros sensibilizamos, ¿sí? O cómo se sensibiliza tanto al empresario como al gobierno, y aquí algo muy importante, a los que tienen el conocimiento, que son las universidades y los centros de investigación, ¿sí? Aquí ya podemos insertarnos en lo que es el modelo de la triple hélice. Esto es muy importante porque es lo que sostiene a un país, ¿sí? Si hablamos del gobierno, el gobierno es el que pone las reglas, ¿sí? Pone las condiciones para los empresarios, ¿sí? Hablamos de los empresarios, es el que tiene el recurso económico, pero ellos también buscan invertirlo de la mejor forma para que ellos también tengan esa retribución, ¿sí? Y hablando también de que es importante que exista esta alianza estratégica donde cada quien ponga su parte. Obviamente, todo esto sustentado en un diagnóstico tanto interno como externo. Ese diagnóstico debe estar conformado por lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Como por ahí decía, ¿no? En el pasado se han hecho muchas cosas que algunas han estado bien, otras han estado mal, pero bueno, hemos tenido gobiernos que si hablamos de gobiernos municipales, hablamos de gobiernos estatales o hablando a nivel federal, hemos visto cómo se rompen esas curvas de aprendizaje, ¿sí? Este es un punto muy importante, cómo se rompen esas curvas de aprendizaje, y es como si volviéramos a empezar de nuevo. Esperemos que con esto del COVID no hagamos lo mismo, ¿no? De que entramos a una nueva era y otra vez vamos a empezar de nuevo. No, hay que aprovechar lo que ya se tiene. Hay muchas cosas que tenemos que son muy buenas. O sea, a pesar de lo que hemos estado viviendo en el país, hemos estado saliendo adelante, ¿no? Y como decían también, atender lo que es lo interno. Esto es un punto muy importante, ¿no? Cómo las empresas también deben de irse adaptando, ¿sí?
por ahí hay algunos especialistas en lo que son Internet de las Cosas y se ha visto que no es muy costoso el que se adapte a esto de que ya utilicemos, por ejemplo, los celulares, las computadoras como nuevos ejes de comercio. El otro punto importante que también veo es la gestión. Aquí en México carecemos de lo que es la gestión, sustentada en qué? En una muy buena planeación y sobre todo una planeación estratégica, ¿sí? Y esa planeación estratégica debe estar enfocado de acuerdo al tipo de sector industrial al cual se dedican las empresas, porque los sectores industriales son diferentes, se mueven de forma diferente, se mueven de manera dinámica diferente, ¿no? Igual, la tecnología que utilizan es diferente. Entonces, esto es muy importante, que también nosotros nos adaptemos a esto, ¿no? Y que nosotros vayamos creciendo de adentro hacia afuera y también de afuera hacia adentro, dependiendo. O sea, si es una gran empresa, aquí en México tenemos grandes ejemplos de empresas que han salido adelante y que son de las mejores a nivel mundial. Por ahí tenemos a Bimbo, tenemos al Grupo Modelo, tenemos a Cemex, empresas que son digamos que son ejemplos a nivel mundial. Y a nivel interno, o sea, la historia nos ha demostrado que hemos salido adelante. Vemos lo del terremoto del 85, vemos lo que sucedió en el 2008, los diferentes errores que hemos tenido a nivel económico mundial del país, y el país ha salido adelante. Entonces yo creo que más que una incertidumbre, yo creo que es un punto de inflexión donde nosotros podemos aprovechar todo lo que hemos hecho. Por eso les decía que es muy importante el pasado y seguir adelante. Podemos, digamos, puede ser un punto de inflexión para que nosotros nos empecemos a posicionar. Esa sería mi intervención. Gracias. Carlos, ¿cuál sería tu punto de vista referente a estos comentarios que se han hecho? Muchas gracias, doctor. Bueno, en principio de cuentas, yo pensaría que la realidad está cambiando, la realidad va a cambiar. Los hábitos estarán ajustándose, estarán cambiando. Y ahora las empresas de todos tipos, micro, pequeñas, medianas, incluso las grandes, van a tener que hacer ajustes para las nuevas tendencias que se van a dar en el mercado a partir de este cambio de hábitos. Lo estamos viendo en los propios gimnasios, cómo están haciendo ajustes. Estamos viendo que en los restaurantes están haciendo ajustes, no solamente comida para llevar, sino están haciendo mesas que aíslan del resto para evitar los contagios. Estamos viendo que vuelve el autocinema o que vuelven los conciertos, pero ahora los ves desde el auto. Estamos viendo ya vestidos de novia y novias que usan cubrebocas y que están fashion o están a la moda. Es decir, estamos cambiando en muchos aspectos nuestras propias necesidades y las empresas tendrán que ir buscando la forma de ajustarse a estos nuevos cambios. Lo que Adam Smith mencionaba como la mano invisible, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a ajustar o a cambiar la famosa mano invisible? El problema en México es que tenemos empresas, sobre todo micro, pequeñas y medianas, que no son muy resilientes y que no son muy proclives a los cambios. Necesitamos empezar por desarrollar más empatía en estas empresas. Lo que decía el maestro, el doctor Werner y el doctor Andrés, coincido totalmente, que debe haber un programa de gobierno en el cual se debe iniciar con la capacitación, pero con la capacitación de desarrollo básico, de desarrollo humano, de empezar por los propios empresarios para que empiecen a cambiar su propia mentalidad y empiecen a tener una mayor resiliencia y una mayor tolerancia a la frustración y al fracaso, que seguramente están presentes en todos los empresarios de éxito. Hay fracasos por detrás. Sin embargo, hay muchos empresarios que a la primera o a la segunda que fracasan ya no quieren ser empresarios. Y en este año vamos a tener muchos casos con empresarios que van a fracasar. Entonces hay que impulsarlos para que tomen el fracaso como un aprendizaje y sigan adelante, pensando en el entorno que viene, en el mediano, en el largo plazo. ¿Cuál es el próximo negocio? ¿Cuál es el próximo paso que deben dar para su propio negocio? Y en ese sentido, pues empezar a asumir que las reglas del juego ya cambiaron, que de por sí ya teníamos problemas, como se acaba de mencionar, antes de la pandemia, pues ahora las reglas del juego ya cambiaron
y ahora los problemas se van a multiplicar, ¿no? Va a haber transformaciones y tenemos nosotros que sumarnos a dichas transformaciones. No podemos perder de vista el contexto en el que cada empresa se va a desenvolver. Es decir, hay empresas micros y pequeñas que tienen un contexto muy diferente en el norte de la República, que están más vinculadas a esas cadenas de valor global, y hay empresas que tienen un contexto muy diferente en el sur de México, que tienen otro tipo de vinculación con las economías locales, o que tienen, como ya lo apuntaba el doctor Andrés, pues están apenas entrando a la tercera revolución industrial y pues ni en sueños que entren a la cuarta. Entonces, aprovechar sus propias fortalezas para desarrollar sus ventajas competitivas en este momento. La otra es que la motivación para los emprendedores, para los empresarios y para su equipo, en este momento me parece que es más importante que nunca, ¿no? La motivación para salir adelante y para no ver esto como desesperanza. Esto va a tocar un piso. Esta crisis va a llegar a un piso. Como sociedad la vamos a superar. No sabemos cuándo, pero la tendremos que superar. Y cuando superemos la crisis vamos a salir inmunizados, vamos a salir más fortalecidos. Pero esto necesitamos acompañarnos entre gobierno, universidades y empresarios. Ya lo decía el doctor Oscar, ¿no? La triple hélice. Pero este acompañamiento debe generar sinergias. Lo que no estamos viendo en México desde hace mucho tiempo, ya se mencionaba, pero bueno, lo quiero destacar, es que no ha habido una política para generar sinergias, para hacer, digamos, el próximo Silicon Valley en Guadalajara, que se está dando de alguna manera un centro de innovación muy importante, o hacer otro Silicon Valley en otro sentido, como el que se está dando en el caso de Perú con los restaurantes y con la alta cocina. ¿Por qué no empezar a buscar nuestras fortalezas, generar sinergias entre empresarios, universidades y el gobierno, para con ello salir adelante no solo de esta crisis, sino posicionarnos mejor ahora en los aspectos que pudieran generarnos una ventaja competitiva, ¿no? Perú lo está haciendo con sus restaurantes y está incluso reformando, transformando su estructura económica. ¿Por qué es que en México no hemos hecho esto? En parte tiene que ver porque tenemos poca tolerancia al fracaso, en parte también porque la cultura empresarial no da, como nos acaban de exponer, efectivamente la capacitación se ve como costos todavía, no se ve la capacitación como esa palanca que junto con el crédito puedan llevar a las empresas a otro nivel, ¿no? Entonces, creo que estas partes tendrán que ser vitales para construir una nueva política empresarial. Y por último, también tenemos que tener en cuenta que la ciberseguridad tendrá que ser ya parte de los costos de las empresas, así como el marketing digital y otros aspectos que dentro de la cuarta revolución industrial o de la industria 4.0 tendrá que fomentarse, ¿no? Es cuanto de mi parte, de momento. Gracias, doctor. Bien, una última pregunta que les haría a los 4 panelistas es, estamos ubicados en un momento en el que teóricamente se hablaba de una triple hélice, incluso de una cuádruple hélice. Estamos hablando de esos conceptos teóricos que nunca, cuando en nuestro país no se habían fortalecido. Obviamente las universidades van dentro de este cambio de cultura, dentro de este cambio de paradigma, van a tener un rol importante. Yo les preguntaría, ese rol que van a tener las universidades dentro de esa triple o cuádruple hélice, ¿qué tanto pueden coadyuvar para el desarrollo de las pymes y para motivar una disrupción dentro de las mismas? Oscar, si gustas comentar. Miren, aquí un punto importante es que las universidades son el punto donde puede haber esa inflexión dentro de lo que hace cualquier país. Sabemos que el conocimiento y ese conocimiento bien aplicado es algo que le da ventajas competitivas a los países, ¿sí? Por eso se habla de lo que es el capital intelectual y la administración del conocimiento, ¿sí? Lo cual obviamente se da como
como raíz en las universidades. Por ahí tenemos como ejemplo a Harvard y algunas universidades allá en Suecia que han sido el punto de inflexión en lo que hacen estos países. Aquí una de las cosas es que las universidades pueden dar son ese semillero que se puede poner, digamos, en los zapatos de los empresarios. ¿Y por qué hablo de esto? Ese semillero es de la gente que recién egresada o lo que está por egresar, de la gente que está estudiando la maestría. Ellos, no vamos a decir que son mano de obra barata, pero son personas con conocimientos que se pueden incrustar en las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas, ¿sí? Al final de cuentas, sabemos que las empresas no quieren invertir en capacitación, pero ahí tenemos ya gente capacitada, gente que ya tiene ese conocimiento, gente que los puede ayudar, y además va a servir para estos estudiantes, les va a servir como una capacitación previa para que se sigan preparando y ellos den el salto, porque normalmente alguien que ya tiene una carrera o que tiene un posgrado, ya sea que quiera saltar a seguir estudiando algo más o tener un buen puesto, pero en sus inicios es un gran, digamos, es una gran apertura que puede hacer tanto para las empresas como las universidades, inclusive también para las investigaciones que nosotros desarrollamos. Otro punto importante es de que cómo nosotros podemos tener esa tecnología, como decía, ¿no? A lo mejor no es de cuarta generación, pero sí ayudar a los empresarios, ¿sí? A que esa tecnología que ya tienen, hacerles innovaciones, hacerles adecuaciones y un punto importante, desarrollar procedimientos que sigan las empresas para que ellos en algún momento tengan ya todo, vamos a decir, como si fuera un reloj, ¿no? Que estuviera paso a paso y cumpliéndose cada punto con la calidad necesaria. No necesariamente las empresas tienen que estar certificadas, pero sí pueden cumplir con esa calidad que piden tanto las grandes empresas como la propia sociedad. Eso sería todo. Werner, ¿cuál es tu opinión respecto a esta cuádruple hélice en la cual las universidades tienen que jugar un rol y que puedan coadyuvar a la disruptividad en el mercado? Pues yo digo que son fundamentales. Yo creo que las universidades son la clave de todo lo del futuro de las micros, pequeñas y medianas. El problema radica en qué tanto las universidades se acercan a las empresas y qué tanto las empresas se acercan a las universidades. La verdad es que entre más, yo veo que las universidades hace 30 o 40 años eran parte de la sociedad y de las empresas. Eran parte, estaban integrados. En la medida que hemos ido construyendo más y mejores universidades, lo que pasa, voy a poner el ejemplo, Ciudad Juárez. Quisieron hacer un campus a 40 kilómetros. Están a 40 kilómetros. Un campus del conocimiento. Todo mundo firmó, el TEC de Monterrey, la Universidad Juárez, La Salle, todos, la Ibero, de irse a ese campus a 40 kilómetros de Ciudad Juárez. Cuando empezaron a cambiarse, se vio que las empresas no iban a ir a 40 kilómetros a pedir ayuda y las universidades no iban a ir 40 kilómetros a ser parte del centro de las empresas de Ciudad Juárez. Hay unas lecturas muy interesantes de eso. Pero yo lo pongo como ejemplo de distanciamiento físico, pero no nomás el físico. Aquí en la universidad nosotros trabajamos para un organismo llamado el FIRA. No nos pagaba nada. Pero toda la gente que manejaban cabras, reses, establos, para poder conseguir financiamiento con el FIRA necesitaban una formulación y una evaluación de proyectos de inversión. Iban a la escuela de Mercadotecnia y Economía y ahí se los hacíamos gratis. Y hacíamos la vinculación con el empresario y seguíamos yendo para ver qué más se le necesitaba después de que recibía el financiamiento. Contactábamos con ciencias biológicas para que les hicieran mejores procesos de ordeña, de lácteos, etcétera. O sea, todos nos integramos. De repente, nadie nos habló. Nadie nos necesita. Es muy raro que una empresa vaya con la universidad. Bueno, mi posición es la siguiente.
En alguna ocasión, hace unos años, de hecho, escribimos algo en Rico. Estábamos proponiendo eso, pero ya no la triple hélice, sino que hubiera un organismo en medio, que son las organizaciones no gubernamentales, que se dedican a tener observatorios del manejo de la tecnología y todo. La universidad tiene el discurso, ¿por qué no? Esas ONG tienen la necesidad de acercarse a las universidades. Son capaces de obtener financiamiento del gobierno y son capaces y creíbles de trabajar con las empresas. O sea, la nueva forma de trabajar tiene que ser, es como el niño que nunca le dice a la mamá nada ni al papá, pero sí le dice a todos los hermanos lo que le pasa, ¿no? Entonces necesitamos unas ONGs que sean creíbles con las empresas y que de alguna manera un tanto burocrática, pues tengamos que ellos sean los que enlacen. Porque la universidad andar buscando dónde hacer servicio social, la universidad andar buscando dónde hacer prácticas profesionales y buscar empresas que sean nuestro laboratorio de desarrollo e innovación tecnológica es muy complicado. Aquí, por ejemplo, hacemos tesis y le digo a los muchachos de posgrado, ¿dónde tú trabajas? En John Deere. Ok, y yo quiero hacer mi tesis de John Deere. ¿Y la puedo publicar? Ah, no, porque firmé un convenio de confidencialidad. No, pues entonces, ¿para qué quiero esa tesis? Si vas a modificar las formas de trabajar de John Deere, necesito que las publiquemos. No, pues no puedo. Pero lo mismo ocurre en Peñoles y en todo. Los convenios éticos no les permiten que vayan a las universidades. No nos permiten entrar por ver sus secretos. Estoy hablando de las grandes. Pero las medianas y las pequeñas también ya traen eso. El que hace aparatos de aire, vas y le dices, yo te puedo ayudar a mejorar tu proceso, sí, pero no puedes ver mi proceso. Y el día que vas, cubren todo con lonas, para que no lo vea. Nos invita IBM a Guadalajara, vamos, no nos dejan entrar a los procesos. Nos traen en conferencia, pero no nos dejan ver los procesos. O sea, no quieren que veamos. No nos podemos integrar cuando nada más nos dan una plática, no. Queremos que nos incluyan en los procesos para ayudarles a modificarlos, mejorarlos, innovarlos. La universidad tiene el lenguaje, tenemos el discurso, tenemos la práctica. Muchos profesores venimos de la iniciativa privada, de haber trabajado 20 y 25 años allá. ¿Por qué no nos dan chance? ¿Por qué no nos dan esas oportunidades? Es muy complejo, ¿sí? Yo lo que digo es que sí vamos a ser optimistas. Vamos a suponer que las nuevas condiciones y las nuevas formas nos van a permitir, pero también nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte. Las universidades son la clave, no el gobierno. El gobierno es clave, pero por dinero. Pero si queremos disrupción e innovación, tiene que ser a partir de las universidades. Son las que investigan, son las que estudian, son las que desarrollan procesos mejores competitivos, productivos, entendemos, pero no nos dan esa oportunidad. Necesitamos un cuate en medio, un amigo en medio, una ONG en medio que nos vincule. Esa sería la propuesta más que otra cosa. Ok. Carlos, en un par de minutos, ¿qué podrías decirnos al respecto? Sí, muy rápido. Las universidades, si bien tienen el conocimiento y vivimos en las sociedades del conocimiento, en la economía del conocimiento, pues no hay manera de que ese conocimiento se disperse y se disemine, se transfiera y luego se aplique para generar más beneficios. Es lo que hemos estado experimentando porque los modelos de universidad no han estado dando los éxitos de vinculación que se espera o que se esperarían, ¿no? Ejemplo, vamos a ver igual el caso del Tecnológico de Massachusetts o el caso de la Universidad de la Singularidad, la Singularity University del Silicon Valley, donde tienen un esquema muy distinto de vincularse. Los empresarios van y toman una clase o dan una conferencia o toman un curso y este curso no tienen los mayores bloqueos para entrar a los cursos que se están, y están conociendo también ahí a personas que saben de los temas, están compartiendo información y conocimiento con más personas que están involucrados también en otros temas, y sin embargo, en México no se da así. Las universidades en México tienen poca vinculación en general con la propia sociedad y ya no se diga con los empresarios. Y esto en parte es por los propios modelos que son rígidos para estar funcionando, operando
de manera que puedan difundir más sus hallazgos y su conocimiento y de manera que puedan aplicarlo, ¿no? Entonces, esta es una parte, es sin duda uno de los mayores retos que tienen las universidades, porque tienen que hacer un ejercicio público de transparencia y de decir, bueno, aquí estamos, también háganos caso, y también los empresarios deben hacer su parte. Bueno, nosotros también aquí estamos y vamos a colaborar, pero vamos a quitar esos modelos tan rígidos y que dan tanto trabajo de vincularse, es decir, tenemos un diálogo de sordos en el cual las universidades y los empresarios caminan cada quien por su lado y se supone que las universidades estudian a los empresarios, pero los estudian desde un microscopio, desde una burbuja y hay poca vinculación en la práctica, ¿no? Entonces, esto lo que está dando como consecuencia es precisamente esa falta de competitividad. ¿Cómo podemos mejorar todo esto? Pues, en principio de cuentas, cambiando ese modelo. Segundo, implementando algunas acciones que nos permitan ser más proactivos y que nos permitan vincularnos más universidades y empresas, ¿no? En problemas concretos, en problemas prácticos podemos empezar, pero también debe haber los espacios que generan este diálogo. Otra vez, el Silicon Valley es muy común ir en la calle, entrar a un café y platicar con alguien y preguntarle sobre algún problema específico que tengas como empresario, que te platique su experiencia o que inclusive si es programador te ayude con algún problema que tienes tú de programación. Y aquí no se generan esos espacios. Aquí es una cosa muy complicada. Cuando queremos platicar con un empresario, pues él se cubre con el velo de ISIS, ¿no? Y no nos deja entrar a conocer sus secretos. Y muchas universidades tampoco quieren exhibirse a qué es lo que enseñan porque piensan que están obsoletos o que están atrasados o que no están en la vanguardia, ¿no? Gracias, doctor. Sí, gracias. Andrés, un comentario final. Bueno, sí, nada más comentar de que definitivamente la idea es bastante buena, pero el problema es de que no se trabaja rápido. Es decir, en la vida hay jugadores de bola lenta y jugadores de bola rápida. Y en este caso, las empresas cuando requieren un apoyo para resolver alguna problemática, hablo de empresas que no están vinculadas a grandes cadenas globales o vinculadas en cadenas productivas con grandes empresas nacionales. Cuando una empresa solicita un apoyo es porque quiere resolver un problema inmediatamente. ¿Qué sucede con una universidad? Bueno, pues el problema de las universidades es de que son lentas. Actúan de manera muy lenta. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque tienen una serie de restricciones. Para empezar, hay restricciones burocráticas, hay restricciones presupuestales. La nueva administración, lo hemos observado, ha venido disminuyendo los presupuestos. La Universidad de Guadalajara es el caso, le requieren presupuesto, a la UAM le han reducido el presupuesto, a la UNAM, a Politécnica, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese problema. Por otro lado, la empresa quiere una solución inmediata a un problema específico y normalmente los académicos queremos estudiar a la empresa con otros objetivos. Es decir, se requiere como que identificar puntos eje que permitan esa vinculación. Hay otros elementos ligados además, pero también me parece que es importante considerar que tal vez lo que permitiría un buen desarrollo sería la generación de plataformas como la plataforma que se llama México Innovación y Diseño. Esa plataforma reúne aproximadamente a 15 universidades nacionales y extranjeras. Participan especialistas de más de 20 carreras, 20 licenciaturas, y la metodología es de que ellos a través de línea, es decir, a través de el uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial, se reúnen, plantean las problemáticas, lo discuten, y después de 15 días en un espacio creativo, que es a través de redes, dan soluciones a problemas, pero son 15 semanas. Entonces, para una empresa 15 semanas cuando estás compitiendo en el mercado, pues de repente ya pasó. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar en escenarios de formación continua, escenarios de atención inmediata, en donde destrabemos desde políticas gubernamentales que no apoyan, hasta en un momento dado, hasta sindicatos que en un momento dado se niegan a la intervención de agentes externos, no solo en las empresas, a veces hasta en las mismas universidades. Yo lo veo en mi universidad. Si tú quieres apoyar algo, pues de repente tú no puedes estar haciendo uso de ciertos equipos, ciertos horarios y ciertas tecnologías,
porque el sindicato en esa hora le dice a los trabajadores que no pueden trabajar y entonces no pueden utilizarse máquinas, equipos y tecnologías. Es decir, hay desde esos problemas micro hasta problemas macro, ¿no? Y dependiendo del tipo de empresa, habría que pensar que es diferente. No es lo mismo una empresa minera que una empresa pesquera, que una empresa zapatera, ¿no? Y no es lo mismo una empresa vinculada a cadenas de producción, donde trabajan por licencias, ni siquiera ellos conocen las demás tecnologías, sino solamente de lo que van a producir, o de empresas que trabajan por su cuenta en un mercado donde no les exigen gran cosa y entonces ellos no ven la necesidad de vincularse. Otro tema que está vinculado con ello, por último, es el costo. A veces incorporar nuevas tecnologías, vincularse, es tan costoso para una empresa que le sale más barato contratar mano de obra, ¿sí? Por los bajos sueldos y salarios, ¿sí? Bueno, pero en principio esta tecnología es fabulosa y esta vinculación es fabulosa. Ojalá las universidades se vinculen. Bien. Gracias. Quiero agradecerles a nuestros 4 panelistas, al doctor Carlos, doctor Werner, doctor Oscar y doctor Andrés, por sus aportaciones. Nada más que antes de concluir, aquí por ahí nos llegó un comentario de Moisés, donde nos menciona que hay 2 temas pendientes que hay que considerar dentro de la parte competitiva para México. Una de ellas es el deterioro ambiental en el que se ubica el país, y la deficiente información que se tiene en toma de decisiones, porque por lo general esta información llega tardía. También es otra deficiencia que a lo mejor ahí las universidades pudiésemos coadyuvar a integrarnos a esto, tratando de ser ágiles dentro de la burocracia propia de las instituciones educativas, ¿no? A todos quienes estuvieron escuchando estas aportaciones, estas reflexiones, les agradecemos. Uno de los puntos vitales de estos webinars es llamar a la reflexión, llamar al análisis, llamar al debate de ideas en respecto a diferentes temas. En esta ocasión tocamos el tema de estrategias de negocios para con innovación disruptiva para las pymes. Ojalá y estas reflexiones y estos comentarios hayan sido de su agrado, y de nuevo agradecemos a nuestros 4 panelistas y a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, colegas. Que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente, buena tarde, un gusto. Igualmente, gracias por recibirnos. Muy bien, gracias por la invitación y esperamos seguir participando. Gracias. Gracias.